Ya estamos de regreso en Proyecto Puente. Le agradecemos mucho a usted que siga al pendiente de este espacio informativo. Cuando yo empecé a revisar las publicaciones del señor José Luis Ibaja en ese trabajo que está haciendo con Proyecto Puente, yo pensé de primera mano que José Luis Ibaja había caído en las garras de este grupo del crimen organizado que estaba llevándose gente de Cuba a Rusia, pero no, en realidad el señor Ibaja está echándonos la mano acá, haciéndonos o compartiéndonos información, y por eso me da muchísimo gusto saludar a José Luis Ibaja, director de Grada Norte. Señor Ibaja, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Conrado? Qué gusto saludarte. Muy bien, fíjate, aquí están unas 5 pasaditas de la tarde, 5:15 aproximadamente, y bueno, allá debe ser muy temprano también, pero bueno, pues ya estamos en el último día prácticamente de cobertura, y pues muy contentos de esta alianza que hemos podido hacer, Proyecto Puente Grada Norte, Proyecto Puente, en esta cobertura, pues prácticamente 2 semanas que bueno, pues hoy estará llegando a su fin, pero por supuesto con la idea y con la intención, y yo creo que pues hay una gran posibilidad de que sigamos haciendo cosas juntos. Oye, José Luis, a ver, y platícanos, ¿qué es lo que hoy nos vas a compartir de este trabajo especial al cual, fíjate, yo pensaba que el tema Ucrania a los sonorenses les quedaba como que muy lejano, pero no, veo que tienes muchas reacciones, tanto tú en tus trabajos que haces y que compartes diariamente en tus redes, como lo que está haciendo Proyecto Puente. ¿Qué nos compartes hoy? Mira, ha sido una semana un tanto complicada en cuanto a los ataques que se han realizado aquí en Ucrania. En diferentes días hemos tenido bastantes ataques, incluso todavía ayer en la noche, estoy hablando desde las 8 de la noche del jueves aquí en Kiev, en Ucrania, aproximadamente a las 10 de la mañana en Hermosillo, en Sonora, hubo una alerta de posible ataque. Sin embargo, todo quedó en un aviso, nada más con las alarmas que estuvieron sonando durante unos 15 minutos. Sin embargo, en otras partes, sobre todo el este y del sur del país, sí se han realizado algunos ataques. Y hoy en la mañana, pues amanecemos con la noticia de que durante la madrugada de este viernes aquí en Ucrania, sí hubo algunos pues ataques de misiles y de drones, sobre todo en 3 principales ciudades que están ubicadas hacia el sur del país. En el caso de Sumy, 3 heridos y pues incluso hasta un perrito llegaron a rescatar entre los escombros. También en Zaporilla, más al este de Ucrania, un ataque importante de misiles. Afortunadamente, dentro de todo, nada más hay un herido. Y en lo que es Kivri-Ri, eso es en la región sur del país, ahí sí fueron un ataque constante de drones, sobre todo, que dejó como un saldo de 44 heridos y un fallecido. Aparentemente era un policía que estaba pues en la zona presente donde explotan algunos de los misiles. Han sido constantes los ataques en esta semana. Incluso aquí en Kiev tuvimos un fuerte ataque hace unos 3-4 días aproximadamente, en donde fueron aproximadamente unos 7 misiles los que se lanzaron desde Mar Negro, desde territorio ruso también, entre cruceros y balísticos. Todos los misiles que fueron dirigidos aquí a la capital de Kiev fueron interceptados por la Fuerza Aérea de Ucrania. Sin embargo, bueno, pues siguen los ataques constantemente, las alarmas llegan a sonar incluso también constantemente en la región este y en el sur. Y bueno, ahora lo que hemos venido haciendo un ejercicio, un parte de guerra. Esto es con información del Ministerio de Defensa. Estamos totalizando hasta el corte de hoy en la mañana 267.540 soldados rusos caídos. Me refiero heridos o muertos. En las últimas 24 horas se tiene el registro de 640 de ellos. En cuanto a los tanques, son 4.529 los que ha destruido el ejército ucraniano, del ejército sobre las Fuerzas Armadas rusas. En las últimas 24 horas, 23 han sido también los que han sido destruidos. Y drones, a pesar de que bueno, pues acá han caído bastantes en estas últimas horas, también han sido destruidos 29 en las últimas 24 horas. Estamos hablando de un total aproximado de 4.570 que han sido destruidos por las Fuerzas Armadas ucranianas en los ataques rusos en las últimas, bueno, desde que inició la invasión a gran escala el 24 de febrero del 2022 a la fecha. Pero ciertamente han sido unos días en los que han sido constantes los misiles. De hecho, hay monitoreando, de pronto se llama a la alerta en las redes sociales de que se prevé el despegue de un MiG, un avión de guerra ruso con posibles misiles. Y entonces cuando empiezan a sonar las alarmas en diferentes regiones del país, de esta forma es como, bueno, la gente ya sabe que es posible un ataque que viene desde el lado ruso. Y bueno, hay ocasiones, eso sí llama la atención también, ¿no?, de que quizá porque no quise llamarlo normalizado, pero de alguna forma sí, el que suenen las alarmas
Hay gente que inmediatamente se va a los metros cercanos, las estaciones de metro que son subterráneos, pero hay otra gente que todavía llega a caminar de una forma normal. Quizá ya cuando llevan varios minutos sonando la alarma es cuando empiezan a poner un poquito de atención en eso y ya empiezan a buscar tal vez un resguardo. Pero puede sonar ahora mismo la alarma y difícilmente la gente va a reaccionar. Tal vez a los 10-15 minutos es cuando ya empieza a haber un movimiento de gente en cuanto a pues, buscar un refugio ante un posible ataque, ¿no? Y bueno, haciendo un recorrido también en este día, pues quisimos visitar lo que era la llamada hasta el 24 de agosto del 2023, la Estatua de la Madre Patria. Y digo era llamada porque en esas imágenes podemos ver que en la parte superior de los brazos de esta estatua hay un escudo. Anteriormente venía un escudo con referencias soviéticas, que era el martillo y la hoz. Bueno, a finales de julio de este año empezó a retirarse este escudo y empezó la colocación de lo que es el escudo que representa a Ucrania, el tridente. Este fue ya, digamos, reapertura, digamos, de esta estatua con este nuevo tridente que representa a Ucrania. Esto fue el 24 de agosto, que se celebra precisamente la independencia de Ucrania. Y este es un motivo que tiene el gobierno ucraniano de tratar de quitar todos los emblemas soviéticos de la ciudad. Este es uno de los lugares más representativos, más simbólicos del país, incluso del país, me puedo decir, más allá de Kiev. Y seguramente vamos a estar viendo que muchos monumentos, tal vez otros edificios que tienen simbología soviética van a ser retirados estos símbolos para poder colocar lo que es el tridente, que es, digamos, el escudo nacional de Ucrania. Oye, José Luis, una pregunta así, tú que has estado ya y has podido platicar y dialogar con los ucranianos, la historia entre Rusia cuando fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ucrania no es tan buena onda como pudiésemos pensar. Hubo varios programas de exterminio de ucranianos durísimos establecidos por el régimen ruso. ¿Cómo se sienten los ucranianos en este momento? Es decir, ellos interpretan esto como una verdadera agresión, sí entienden lo que representa que Rusia de nueva cuenta, aunque ya no sea bajo el mismo régimen político y económico, pero al final de cuentas es Rusia intentando someter de nueva cuenta a Ucrania. ¿Ellos perciben esa animadversión o es un tema históricamente olvidado en Ucrania? Mira, yo creo que a partir de la invasión y sobre todo de los crímenes de guerra que se han registrado causados por el ejército ruso aquí en Ucrania, ha venido un rompimiento total con todo lo relacionado con los rusos. Aquí en Ucrania realmente no quieren saber nada de Rusia en ese sentido, en ningún sentido prácticamente. Sí es cierto que, bueno, hay muchos lazos históricos e incluso, bueno, también familias que, bueno, pues están divididas porque algunas familias están compuestas de rusos y ucranianos. Entonces, eso complica un poco más la situación. Sí me he dado plática con algunos de los habitantes de aquí, he podido platicar un poquito sobre el tema. Les cuesta un poco hablar acerca de esta relación que, bueno, antes ciertamente en lo político, en lo económico, por la estructura que era la Unión Soviética, estaban vinculados obligatoriamente, ¿no? Claro. Pero a partir del 91 que se independiza ya Ucrania y desaparece la Unión Soviética, y así como Ucrania se independizaron todas las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, había una relación, digamos, cordial hasta ahí. Empezó a haber un rompimiento o algo se empezó a romper precisamente en el 2014, que es cuando ya las tropas rusas empezaron a invadir la península de Crimea, claro, se la apropiaron y empezaron a haber algunos problemas ahí en cuanto a grupos prorrusos en el este del país, en la zona del Donbass, con la guerra que, bueno, tal vez no fue tan mediática, pero desde 2014 están combatiendo ucranianos y rusos. ¿Por qué? Porque los ucranianos quieren expulsar a los rusos de su territorio. Desde entonces, desde 2014, algo se rompió. Incluso todavía, como Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, todavía antes de la invasión del 2022, había tenido algunas reuniones con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Sin embargo, bueno, había todavía era políticamente correcta la relación. Sin embargo, a partir de la invasión a gran escala del febrero del 2022, había una ruptura total y absoluta. Y bueno, incluso ayer platicamos la historia de un mexicano, Antonio Quesada, veracruzano, que él comenta también, ¿no? Él siendo mexicano y teniendo... No, es cierto. ¿Será? No. Okay. Sí, que él comentaba que es mexicano y que tiene, 7 años viviendo en Ucrania, sintió la misma ira, la misma impotencia, el mismo coraje al ver todo lo que había ocasionado el ejército ruso aquí en Ucrania. Crímenes de guerra que ya han sido documentados, que han sido ya también pues condenados, y esto va a seguir saliendo a la luz mucho más cosas,
por sobre todo lo que sucedió a principios de la invasión en los primeros meses, ¿no? Ya lo que es la parte este y sur que vienen combatiendo desde hace poco más de un año y medio de forma constante, vas a ver, conforme van, aclarándose en el términos bélicos, cómo se va cargando la situación en los próximos meses, vamos a ver seguramente algunos más crímenes de guerra que seguramente van a ser documentados en su momento. José Luis, te queremos agradecer mucho toda la información que nos compartiste aquí en Proyecto Puente y agradecerte mucho esta mañana que desde allá nos estés haciendo llegar los detalles de lo que está sucediendo, el estado de ánimo de los ucranianos, qué es lo que podría pasar. Es una guerra que se ha extendido ya por más de año y medio y seguimos dando reportes y tú sigues viendo reportes de guerra. Creo yo que esto no solamente es desgastante para las economías de los países, sino para los mismos habitantes, aunque ya se acostumbren a las alarmas. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, no, y vamos a estar al pendiente, incluso, bueno, pues ya mañana inicio el camino de regreso, pero vamos a seguir al pendiente de lo que suceda, ¿no? Hay que recordar que también este fin de semana va a ser una reunión del G20, vamos, que es un poco más temas económicos, sin embargo no está lejos el tema de Ucrania y la guerra que se libra aquí hace año y medio, entonces vamos a esperar también alguna posible consecuencia que vaya a surgir en esta reunión del G20 que va a empezar en Nueva Delhi en la India. Que ya no se va a llamar India. Ya se va a llamar. Es cierto, ya no se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Algo de Barat, algo así. Barat, algo así, sí. Algo así. Gracias, José Luis. Sí. Gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a José Luis Ibaja. Él es el director de Grada Norte en esta alianza para lograr esta cobertura desde Ucrania con Proyecto Puente. En serio, póngale atención a lo que tiene que ver con la historia entre Ucrania y Rusia. Si le interesa el tema, los rusos y los ucranianos tienen una historia bastante complicada, no reciente, no del 2014. Es una historia que puede incluir agresiones, aberraciones, decisiones políticas que terminaron por intentar extinguir a la sociedad ucraniana. Eso tiene que ver con la historia que tienen esos dos países y lógicamente esto se ve reflejado hoy en este rompimiento entre comunidades generado por decisiones únicamente políticas.